Tenemos muchas noticias y muchos anuncios que darles, se los estaremos dando al finalizar de la reunión, entonces no se desconecten, tenemos varias sorpresas que no se lo pueden perder, pero entonces después de nuestro invitado les estaremos contando. ¿Listo? Entonces, súper bienvenido, Carlos Benítez, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí esta mañana con nosotras. Queremos conocer toda tu historia, los pormenores, lo que te hiciste bien, lo que ahora de alguna forma te arrepientes un poco, pero que te levantaste de ahí para que nos llenes de todos esos aprendizajes y nosotros podamos tomar lo mejor de eso y poder llegar a ser en el punto en el que estás en este momento de éxito de tu emprendimiento. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y súper, súper bienvenido. Hola, bueno, pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, espero pues poder ser de inspiración o de aterrizar, digamos, cualquier idea que tengan y pues simplemente compartir mi historia para que la gente se identifique y pueda, digamos, ver pues que sí es posible arrancar de cero y ir creciendo un emprendimiento hasta convertirse como en una empresa. Entonces, voy a buscar la presentación. Súper, súper. Eh, Mientras Carlos busca la presentación, como algunas saben, Carlos es mi hermano. Él empezó, digamos que este sueño, bueno, ya no quiero contar la historia yo, pero qué importante que nosotras desde que empiece a hablar empecemos a identificar cómo nació la idea, cómo la fue evolucionando, qué oportunidades se le presentaron sin ni siquiera él buscarlas, por ejemplo. Por eso es importante que seamos sensibles al momento de nuestra vida y lo que estamos viviendo para, digamos, no desaprovechar. Y algo que es importante que debemos desarrollar como emprendedores es un tema de intuición. Entonces, no sé si ya la encontraste, Carlos. sí, ya la tengo, pero entonces no sé, es como, ¿Compartirla? sí, Abajo dice Share Screen en verdecito pero dentro del Zoom, ¿sí? dentro del Zoom. Ah, ok. María Paula, ¿tú le diste permiso para compartir? Sí, así es, ya Sí, puedes acá hacer está. Ok. Share screen. eso. Y ahí seleccionas la pantalla que quieres compartir. No puedo contestar. Ahí ya la están viendo. Sí, sí, ahí la estamos viendo. Ok. Eh, Si quieres ponle las flechitas de los lados para que se ujú. vea la pantalla completa. Eso. Ahí ya creo que la ven todos, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, nada, entonces como les contaba, pues em, simplemente les voy a contar cuál fue mi proceso y cómo comencé em, este sueño a hacerlo realidad. Em, es que estaba, no sé por qué me entró como en la mitad de la... Ya, bueno. Bueno, yo digamos que inicié esto desde muy pequeño, tenía una pasión como por la gastronomía, desde muy pequeño identifiqué, cuando digo muy pequeño fue, no sé, a los 10 12 años, identifiqué que me gustaba la cocina y comencé, digamos, cocinando con mi empleada, que aquí pongo una foto de ella, ya se llama María Muñoz, y pongo que fue mi primera maestra en gastronomía, porque pues fue la persona como que por primera vez me ayudó a preparar unos frijoles, un ajiaco, el pollo sudado que hacíamos en la casa, etcétera. Y esto empezó como a despertar como ese amor, digamos, por la cocina. También me causaba mucha curiosidad que yo me quedaba embobado viendo muy pequeño, a los 12 años, viendo cómo cortaban los pollos en las pollerías y yo
mientras como que nos pedíamos, hacemos el pedido, yo me iba allá a la cocina a mirar cómo cortaban los pollos y me quedaba embobado. Y desde ahí como que sentí o vi o me di cuenta que me encantaba el tema de los restaurantes y de la comida. Em, Pongo estos tres, digamos, jugadores importantes en en el hacer realidad este sueño, porque, bueno, uno, mis papás, pues han sido mi apoyo de toda la vida. Me han apoyado, como dicen, en las buenas y en las malas. En las malas porque mi vida académica fue muy tormentosa. Entonces yo pasé por 8 colegios. Yo era ese niño problema que no se lo aguantaban en ningún colegio. Entonces, pues me echaban del uno, del otro, más que todo por indisciplina, irreverencia, me tildaban pues como un niño necio, que no obedece, que no hace lo que se le pide, etcétera. Y pues mis papás siempre ahí apoyándome, soportándome y buscando el camino para que yo pudiera terminar los estudios, pudiera, como dicen, salir adelante. Luego, bueno, entré a la Universidad de La Sabana y pongo acá la foto de Obdulio, que fue el rector en su momento, duró de rector de La Sabana como 10 años. Y lo pongo porque él jugó un papel importante en mi vida cuando a mí me echaron también de la universidad. O sea, entré a hacer mi carrera, estudié administración y servicio, y en quinto semestre me echaron porque había tenido una pelea con una profesora y digamos que por cosas de la vida, por una tía que hoy trabaja con nosotros en la empresa, ella conocía a alguien en rectoría y ese alguien me presentó a Obdulio. Y Obdulio en ese momento pues me dijo, mira, esto ya, yo ya estaba expulsado, eso fue ya después, y me dijo, esto ya no tiene reversa, o sea, esto es imposible de, de parar, esto es como una sentencia firmada, pero yo te puedo ayudar en otra universidad para que te homologuen materias, me habló de la Sergio Arboleda, no sé qué. Entonces yo le decía, no, pues, o sea, a mí me encanta la sabana, etcétera, pero digamos que yo, en ese momento, pues él no me dio muchas esperanzas, pero sí me dijo que iba a investigar un poco, iba a mirar si lo que yo le había contado era verdad, porque él se identificaba con mi historia porque a él le había pasado algo similar en el colegio. Más o menos 2 meses después me llamó pues que el rector me necesitaba hablar conmigo, fuimos, y la grata sorpresa de que él me decía, investigué, analicé, etcétera, moví cielo y tierra porque literal había que hacer muchas cosas para volverme a reintegrar y me reintegraban a la universidad del siguiente semestre. Entonces, por eso, pues, digamos que lo pongo ahí porque en ese momento mi vida fue fue un momento chocante, porque después de haber pasado una infancia por 8 colegios, mucho sufrimiento, llegar a la universidad, que me echaran de la universidad, en ese momento mi papá ya me dijo, o sea, si a usted lo echan de la universidad, no cuente con más apoyo, por lo menos en temas de estudio. Entonces, por primera vez en mi vida, yo como que sentí que me estaba yendo pues al hoyo y que mi vida, o sea, con lo que yo soñaba, que era tener una familia, tener esposa, hijos y demás, yo decía, pues, ¿cómo voy a hacer el día de mañana si ni una carrera voy a tener? Entonces, en ese momento de mi vida, yo decidí también invitar a Dios a mi vida, a que gobernara mi vida. Yo había conocido, digamos, de Jesús desde los 14 años más o menos, pero digamos que mi vida seguía siendo la misma, no he invitado a Dios a ser parte de mi vida. Eh, en ese momento lo invito y de verdad que lo recibo en mi corazón y hago que mis decisiones de ahí en adelante las tome Dios por mí. Ese es como el momento más trascendental de mi vida y mi vida literalmente coge otro rumbo. Em, bueno, en ese momento, cuando me echaron de la universidad,
voy a Estados Unidos ese semestre que ya no podía estudiar porque a mí me echaron cuando yo iba como en primer corte del siguiente semestre. Entonces tenía un tiempo libre y decido irme a Estados Unidos a practicar el inglés y a trabajar en restaurantes. Mi primer trabajo en restaurantes fue en esta cadena, una pizzería que se llama Sissy's Pizza. Es de all you can eat pizza, nos tocaba hacer pizza todo el día. Y si las pizzas no, la gente no las cogía, no sé, 20 minutos creo que las desechaban, las botaron a la caneca. Entonces, pues a mí no me gustó mucho este trabajo, pues por esto de que botaran la comida así, yo decía como no, esto es como que no va conmigo. Y también, pues nos tocaba hacer pizza todo el día y como le pagan a uno por horas, literalmente yo era amasando, pues, la pizza, abriéndola. Y cuando me levantaba así como a descansar, el manager estaba encima mío como, Carlos, dale, o sea, como hay que hacer pizzas todo el día. Entonces yo ya sentía que la columna se me salía por acá. Em, y no, estaba desesperado y gracias a Dios consigo un trabajo en un restaurante mexicano que se llamaba La Azteca, en Macon, Georgia. Consigo este trabajo el 5 de mayo porque el 5 de mayo es un día donde celebran como el orgullo mexicano, ganaron la batalla de Puebla, pero esto se celebra en Estados Unidos que en México. Y en Estados Unidos ese día, en los restaurantes mexicanos, hacen unos eventos gigantes, cierran las calles, llevan bandas de rock y ese día necesitan mucho más gente para poder operar. Entonces, ese era el gancho para poder entrar ese día. Ese es uno de los días que más se vende cerveza en Estados Unidos. Estas son fotos como reales en ese entonces. Este era el argentino que les comenté que me ayudó a conseguir el trabajo. Y nada, pues ahí me enganché y trabajé más o menos unos 3 meses y siempre como que quedé con esa idea de llegar a Colombia y algún día hacer este sueño realidad. Me enamoré de la comida mexicana, pues más agringada porque allá en Estados Unidos es más Tex-Mex, pero, pero pues de ahí nació como ese gusto por el tema mexicano. Em, Luego, bueno, llego a Colombia y empiezo en mi mente a hacer esta idea de, oiga, me gustaría hacer un restaurante mexicano y que la temática sea con el Chavo del Ocho. ¿Por qué el Chavo? Porque simplemente era un personaje que me encantó en mi infancia, no sé, yo creo que era el personaje que más veía en mi infancia. Y pues como era mexicano y lo que había aprendido a cocinar era mexicano, yo decía, chévere como tener esta temática. Estas son fotos como de la feria empresarial cuando, o sea, retorno a la universidad, digo ya mi vida, como les cuento, cambió un montón, ya empecé a pensar un poco más en hacer las cosas bien, en estudiar, a más a conciencia. Entonces, en séptimo semestre había que hacer una feria empresarial y estas son pues fotos de ese entonces de la feria empresarial del stand de lo que iba a ser la vecindad, que fue pues el primer restaurante. Esta foto acá sale mi esposa, bueno, ella era mi novia en ese momento, eh, y que me acompañó como todo el tiempo en este proceso. Entonces son fotos del stand en ese momento. Em, y luego ya pues me graduó de la universidad, gracias a Dios subí mi promedio, o sea, mi vida cambió sustancialmente. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto realidad? Ya tenía en mi mente, bueno, el Chavo, la comida mexicana, me gusta la cocina, sé cocinar, pero pues a la hora ya de hacerlo realidad uno se encuentra muchas barreras, entonces pues no teníamos un peso, yo era socio yo iba a ser socio con un amigo, que era mi mejor amigo de infancia, y él, digamos que ya, no sé, días antes de como decir, bueno, que ya hay que poner plata, o sea, ya, ¿qué hacemos? Él pues me llama un día y me dice, no, yo no voy, no levanté la plata que tocaba. En ese momento hablábamos de que nuestro primer proyecto iba a costar 60 millones. Era lo que teníamos en nuestra mente y porque habíamos hecho como cálculos de servilleta y decíamos, no, con 60 millones yo creo que montamos el primer local.
Aquí digamos que Laura, mi esposa, jugó un papel muy importante porque yo me reunía mucho con Bernardo, que era el que iba a ser mi socio, y nos reuníamos y echábamos ideas y terminábamos era comiendo, no sé, perro caliente, pero no materializábamos nada. Entonces Laura un día me dijo, mi amor, ¿tú quieres hacer esto realidad? ¿Este es el sueño de tu vida? Yo sí, obvio. Entonces ella me dijo, bueno, ven, yo te ayudo y vamos a hacer un cronograma y le ponemos como en papel orden al tema. Y de ahí nacieron que hiciéramos las pruebas de menú. Entonces dijimos, bueno, tú ya sabes hacer los nachos y las quesadillas y no sé qué, pero bueno, hagámoslas, o sea, hagámoslas y costeemos las cosas en vía real y miremos los proveedores, porque hoy por hoy pues no tenemos tortillas, los nachos que tú conseguías en Estados Unidos acá no los hemos visto, los quesos, un poco de cosas. Entonces empezamos a materializar y hacíamos pruebas en mi casa, invitábamos a gente, amigos de mis papás, amigos míos, y les dábamos a comer pues lo que iba a ser el menú de la vecindad. Esas son fotos reales en ese entonces de esas pruebas de menú. Ahí estábamos cocinando con mi esposa, eh, haciendo los tacos, ya habíamos comprado algunos utensilios como para que los tacos quedaran crocantes así, en esa forma. eh, y ahí, si se dan cuenta en esa foto, ahí la gente llenaba unas encuestas diciendo como qué le ha parecido pues la comida, la crocancia, la temperatura, etcétera. Eh, y, y pues nada, teníamos como muy buena aceptación de que el producto pues era rico, les gustaba, les parecía novedoso en ese entonces. Eh, y seguimos haciéndolo. Eso fue pues muy bueno porque es como llevar un poquito a la realidad lo que uno tiene en la mente. Esos fueron los primeros nachos locos de nuestra historia. Bueno, y luego ya dijimos, bueno, entonces busquemos local. Cuando mi socio que les cuento que iba a ser Bernardo, dice que no, y yo le digo, papá, pues no, Bernardo ya, o sea, ya no tengo socio, Bernardo ya no le va el tema, entonces, pues, ¿qué hago? Y mi papá decide apoyarme, decirme, listo, o sea, de una, te apoyo, vamos con toda, ¿no? Y, y él, digamos que esos 60 millones que pensamos que iba a costar, termina costando más o menos 110 millones, o sea, casi el doble de lo que teníamos pensado. Entonces mi papá pues termina endeudándose con el banco, etcétera. Empezamos a buscar local y nos encontramos con este local en la calle 67 con Octava en una esquina. Estas son fotos reales de cuando cogimos el local desocupado. Este local, digamos que tenía, este es mi papá, tenía muchos detractores, muchas personas que trabajaban en el sector y todos nos decían, no, ese local está rezado, ahí se han quebrado como 8 restaurantes seguidos año tras año, no se vayan a meter ahí, más bien si quieren váyanse hacia la 72, pero aquí no, aquí no. Finalmente, pues Dios nos dio la paz, a mí era muy buena la oferta. Nosotros conseguíamos locales muy cerca de 100 metros en ese entonces a 6 millones de pesos y este local tenía 180 metros y nos cobraban más o menos 4 millones y terminamos negociándolo en 3,5. Entonces era pues positivo, digamos, el tema del precio, veíamos que se podía adecuar sin meter tanto dinero, pues porque igual no teníamos. Em, y ya, nos mandamos, nos lanzamos, abrimos. Estas son fotos de la obra en su entonces. Compramos muchas cosas usadas para montar este restaurante. Había un restaurante que se había quebrado y le compramos la campana así usada, espejos, el bar, muchas cosas de decoración. eh, y pues lo fuimos haciendo y así nos quedó. Se llamaba La Vecindad, Mexican Grill, era con la temática del Chavo del Ocho. Eh, no sé si alguno recuerda esta esquina, alguno la vio, nos visitó. Ahí arrancamos. Buscando economía, me acuerdo, pero al máximo. Entonces, en ese momento,
las tapas de las mesas nos las hacía un proveedor, las bases las hacía otro las soldaba, o sea, todo buscando que si nos ahorrábamos 2.000 pesos en algún proceso de eso, lo hacíamos. Y ya, y abrimos con toda la pasión del mundo, con toda la expectativa, siempre hay nervios, siempre hay miedo, siempre hay... Pero yo creo que esos nervios, ese miedo, todo queda como en un segundo plano cuando tú ves hecho realidad algo que soñaste y dices, no, esta es mi vida. O sea, yo aquí esto no tiene pierde porque es que mi vida entera está aquí metida. Entonces, bueno, nada, esas son foticos ahí de esa primera cocina. Lavábamos los platos en un lavaplatos existente que está ahí atrás. Eh, Preexistente, o sea, lo tenía el local y pues ya cuando empezaron los boleos y empezamos a vender, la loza nos tocaba dejarla en el piso, y ir lavando, después nos dimos cuenta, no, espere, o sea, tenemos que comprar un lavavajillas, tenemos que comprar más estantería y todo le íbamos como reinvirtiendo al negocio. La puerta principal del negocio era como una puerta de garaje, como la vieron, y después ya nos tocó poner una puerta de vidrio porque pues esa puerta de garaje se veía todo, se entraba el smog de los carros, se escuchaba mucho ruido. Bueno, acá dice que llegó el gran día, inauguramos, invitamos amigos, familia, siempre nos han apoyado un montón. Repartíamos este volante que decía, ¿pensaste que probarías las tortas de jamón del Chavo? Él nos dio su receta. Pronto revivirás tu infancia con la mejor comida Tex-Mex. Este fue el primer volante que repartíamos en las calles. Estas personas se disfrazaban y repartían esos volantes. Esto causó mucho como nada, como que la gente oiga, ¿qué será esta vaina de esos chinos disfrazados del Chavo y es un restaurante? Yo creo que eso hizo que la gente se inquietara mucho y nos visitara. Y pues ahí ya la tarea era nuestra de fidelizar a la gente, ¿no? Porque pues finalmente teníamos que, o sea, el Chavo lograba que la gente entrara, pero pues nosotros teníamos que lograr que la gente se quedara y volviera. Em, Estas son fotos de la inauguración. Yo sé que las fotos pues son súper borrosas porque ya ni se ven bien, pero bueno. Aquí hay una transición, bueno, abrimos la 67, nos empezó a ir bien, muchísimas anécdotas, aprendizaje, clientes insatisfechos, nos madreaban porque se demoraba mucho la comida, entonces me acuerdo clientes que me decían, usted sabe, usted conoció un restaurante que se llamaba La Lucha aquí arriba, que era de Manolo Cardona, y yo sí, pues supe, a usted le va a pasar lo mismo que a él, se va a quebrar, no sé qué porque mire lo que se demoró, mire las porciones, mire, entonces yo no, pues, eh, afrontando a todos estos clientes y demás, pero bueno, como les cuento, nada, toda la pasión, mucho estrés también, uno pues al principio nos levantábamos y hacíamos mercado en Corabastos, eh, bueno, miles de cosas y sacrificios, pero como les cuento, la pasión yo creo que hace que todo eso pase a un segundo plano. Nos empezó a ir bien, yo le pagué la deuda a mi papá y antes de pagarla, él me dijo como que le gustaría quedar de socio y hicimos un acuerdo y quedamos de socios hasta el día de hoy. Tenemos una sociedad y luego abrimos este punto de la calle 93, un local que me llamaron, me lo ofrecieron. Mi esposa en ese entonces trabajaba por ahí por la 93 y me decía, no, mi amor, aquí en la 93 se mueve mucho, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, hagámosle. Este punto, pues, gracias a Dios, duró como 7, 8 años hasta la pandemia. Es el único punto que hemos cerrado en la historia. Hoy ya no está. Eh, este era, no sé si alguien también lo recuerda. Luego, estas son fotos de la inauguración. Aquí está mi hermana, mis sobrinos, mi mamá, mi esposa. Ahí yo todavía no tenía hijos. Y luego, bueno, ahí nos fue bien y la empresa siguió creciendo. En ese momento también nos llega, un poquito antes de abril del 93, nos llega una carta de los abogados de Grupo Chespirito, donde nos dicen como, bueno, lo que está haciendo es prohibido, o sea, pues, no se puede hacer, está usando los personajes del Chavo. Y, y pues digamos que tiene que
desmontar lo que está haciendo o llegar a un acuerdo con nosotros. Ellos se demoraron muchísimo en proponerme un acuerdo, entonces como que fue pasando el tiempo y, y finalmente llegamos a un acuerdo. Yo les empecé a pagar unas regalías por las ventas, pero digamos que esto hizo que yo dijera, yo creo que aquí ya no crezco más. Entonces nos quedamos con 2 vecindades y, y de ahí como que dijimos, yo creo que hay que buscar otro camino porque no podemos seguir creciendo atados a, como a los permisos de Chespirito y nos sentíamos un poco como atados. Cuando murió Chespirito, nos buscaron todos los medios de comunicación, entonces bueno, salimos en Caracol, en Mañanas con Uno, nos invitaron al set, nos visitaron muchos periodistas, nos hacían notas y notas, y esto hizo que las ventas, digamos, en su entonces tuvieron un crecimiento como del 20% más o menos. em, y pues nada, esto fue pues muy favorable para nosotros. Y ahí decidimos, como les cuento, eh, incursionar en un nuevo camino que era una vecindad que abrimos en la Candelaria, donde ya no estaba el Chavo, donde ya no había absolutamente nada de la temática de Chespirito, pero teníamos que de alguna manera llenar el vacío que iba a dejar el Chavo. Entonces, pues empezamos a cantar los cumpleaños de otra manera, porque la gente nos buscaba mucho para celebrar. Empezamos a tener una ambientación más mexicana. Acá hay pues algunas de las fotos, digamos, de ese restaurante y empezamos a recibir muy buenos comentarios de la gente, de que la gente decía, oiga, la vecindad que más me gusta es la del centro. A pesar de que no esté el Chavo y eso, es la que más nos gusta, nos parece la más linda, la más chévere, no sé qué. Entonces, pues esto, digamos, hizo que dijéramos, oiga, este nuevo concepto a la gente le gusta y es igual de exitoso a la vecindad. Entonces, pues podemos seguir por ese lado. En ese momento también decidimos abrir la planta de producción que está ubicada en Siberia, sí, en Siberia, es como camino a Cota. Em, la decidimos abrir simplemente porque por temas de calidad, decíamos, queremos que la comida sepa igual en cualquiera de las 3 sedes. Y pues sí veíamos que no era así. Veíamos que íbamos, no sé, a la Candelaria y el pollo nos sabía diferente que en Chapinero y nos sabía diferente que en la 93. Entonces decidimos emprender este proyecto. Cogimos una bodega de 500 metros y pues la adecuamos, cuartos fríos, redes hidráulicas, todo eso son fotos reales de la obra para hacer la realidad. Y ese fue pues un proyecto que también costeamos, pensamos que nos iba a costar como unos 300 millones y terminó costándonos como 1.100. Gracias a Dios, digamos que la compañía en ese momento generaba muy buena caja y teníamos para todos los proyectos y en ese momento se nos vino esta propuesta que era abrir en un centro comercial. Nunca habíamos abierto en centro comercial. Cuando lo contemplábamos pensábamos que eran arriendos tan costosos que no valía la pena. Sin embargo, pues nos ofrecieron en este centro comercial que se llama Plaza Central, que está ubicado cerca de los Aules de las Américas. Y fue un reto muy grande porque en ese momento el arriendo más caro que pagábamos era el de la Candelaria, que costaba como 12 millones, y aquí íbamos a pagar como 35 millones de arriendo. Entonces era pues un salto como que decíamos, ¿será que la estamos embarrando? Bueno. Segundo, era la primera vez que íbamos a estar al lado de marcas tan grandes como Crepes, Wok, Bifería, Corral, bueno, todas estas Teriyaki, todas estas marcas grandes. Y nosotros por primera vez, o sea, acá nació Don Benítez. El primer Don Benítez fue en Plaza Central. Porque como concepto, yo diría que el primer Benítez fue la Candelaria, pero allá se llamaba todavía La Vecindad Mexican Grill and Cantina. Entonces, esta era la primera vez que pues Don Benítez como marca hacía presencia y fuera de eso iba a hacer presencia al lado de todos estos monstruos, pagando un arriendo carísimo. Entonces, pues sentíamos que era una arriesgada fuerte, pero fue una arriesgada espectacular. Este punto comenzó a vender lo mismo que vendían los otros 3 juntos.
Entonces, este punto dobló la facturación de la compañía. Y, y así nos quedó. Entonces, lo mismo, le dimos énfasis en, tenemos un ring de lucha libre, la decoración así muy colorida, todas las decoraciones de los restaurantes las hacía mi mamá. Mi mamá le metía todo el amor del mundo y en cada rincón ponía sus detalles. Así nos quedó. La gente pues le encantó y digamos que la decoración del restaurante hizo que mucha gente quisiera entrar a probar. Y pues como les cuento, ya la tarea era fidelizarlos. Em, luego de este punto que pues fue, como les cuento, espectacular. Aquí también una transición muy grande porque en ese momento yo sentí que la compañía se me salió de control. Entonces yo tenía en ese momento, cuando tenía los 3 restaurantes, es decir, las 2 vecindades y la de la Candelaria, mi nómina administrativa era un contador y una niña de recursos humanos que me ayudaba a reclutar. Y ya. Y el resto era mi mamá ayudándome, mi papá en temas de las nuevos montajes. Empezó, digamos, a ayudarme mi hermana menor, que es arquitecta, también con los montajes de los restaurantes, pero administrativamente no había nada más. Y cuando abrimos Plaza Central, pues se dobló la facturación y se me salió de control la empresa. Ahí llamo yo a mi hermana, Carolina la mayor, y le digo que me ayude a gerenciar la empresa porque pues lo mío era la cocina, lo mío era diseñar un taco, diseñar unos nachos, diseñar un poco la experiencia del servicio, etcétera, pero lo mío no era la administración, o sea, nunca me ha gustado el control, soy una persona muy confiada. Si me están robando y me doy cuenta, simplemente hago como, bueno, me estaban robando y sigamos adelante. No, no me quedo ahí como, no, nos están robando y ahora qué hacer. No, o sea, siempre he sido como, eh, pues mi estilo es ese, digámoslo. Pero nada, llamo a mi hermana y ella empieza a gerenciar la compañía, a ayudarme. Entonces empieza a generar pues ya una estructura administrativa un poco más robusta. Le ponemos mucho detenimiento a la planta. Ella contrata a una persona que ha sido muy importante en la compañía que se llama Alejandro Malpic. En ese momento él organiza toda la producción de planta que estaba hecha un despelote impresionante. Em, por primera vez alquilamos unas oficinas administrativas en la 100 con séptima, empezamos a pagar un arriendo allá costosísimo, pero bueno, era como el crecimiento de la compañía y sentíamos que era lo que necesitábamos. Ordenamos muchas cosas y se vino la otra oportunidad que era Multiplaza, entonces abrimos en Multiplaza. Estas son fotos, digamos, de las filas que se armaban en Multiplaza, pero pues en Plaza Central eran iguales o peores. Y veíamos que tenía mucho potencial, pues, la empresa, ¿no? Luego nace este concepto de taquería que está ubicada en Parque La Colina. Este concepto nace porque fuimos a México. Nosotros llevábamos casi 7 años con el restaurante y nunca habíamos ido a México. Entonces, un gerente que contratamos en ese momento nos motivó y nos dijo, venga, vamos a México y probemos la comida mexicana, porque ustedes venden es comida gringa. Entonces, pues dijimos, listo, vamos, y nos enamoramos de los tacos. Y gracias a ese viaje nace este concepto de taquería. Solo, o sea, es un sitio pequeño, muy mexicano, muy auténtico, con salsas muy también mexicanas. Y nació esto aquí en Parque La Colina. Donde tenemos una sociedad en este negocio, es una sociedad con mi hermana menor y mi cuñado. Y digamos que es un concepto pues completamente diferente, pero que también ha gustado mucho y ha pegado muy bien. Luego se nos abrió esta oportunidad, Mall Plaza. Ahí en ese momento mi hermana pues se da cuenta que está descuidando mucho su familia, su esposo también ya empieza a reclamarle tiempo y ella decide como hacerse a un lado y decirme, hasta aquí llego yo. En ese momento contratamos un gerente que estudió con nosotros en el INALDE
y nos ayudó también muchísimo. Proyectó un crecimiento muy chévere, le dio también mucha forma también a la parte administrativa y él pues duró hasta pandemia, hasta que llegó pues la crisis más fuerte que hemos tenido en todo este recorrido. Bueno, estas son fotos de Mall Plaza, que fue otro punto que seguimos abriendo. Ahí ya tenía hijos. Estos son mis dos hijos, mi esposa, mi papá, que es mi socio hasta el día de hoy, y el punto, pues, como quedó en su momento. Luego se vino la pandemia. Sufrimos, pues, muchos cambios en la estructura. Sin embargo, este punto estaba súper adelantado y decidimos inaugurarlo. Ahí estábamos inaugurándolo, contra todas las adversidades y demás, pero digamos que echarse para atrás también acarreaba multas y otras cosas que dijimos, no, lancémonos y sigamos adelante. Este es el punto de Villa del Río, queda en un centro comercial al sur de Bogotá. Y luego se vino este que se llama Nuestro Bogotá, queda cerca del aeropuerto El Dorado. También lo abrimos despuesito de pandemia, cuando ya habían reaperturas. Este punto también estaba firmado desde antes, de pandemia, entonces lo mismo, pues si no abríamos eran multas, perdíamos pues cosas. Además que la pandemia hizo también que lográramos mejores negociaciones en arriendo, etcétera. Entonces decidimos abrirlo. Y aquí empezó a cambiar un poquito el branding de la marca. Queríamos que de pronto los restaurantes eran demasiado coloridos. Eso le gustaba a la gente, pero queríamos de pronto tener una identidad de marca más sólida y que la gente pudiera identificar rápidamente cuando piensa en Don Benítez unos colores específicos. Entonces fuimos como haciendo los restaurantes un poco más sobrios, como este. Y pues ha gustado, digamos, mucho también el nuevo look de los restaurantes, que más adelante hay unas diapositivas donde les voy a mostrar la remodelación de Mall Plaza, que es como van a quedar los restaurantes de aquí en adelante. Estas son algunas fotos de la comida. Entonces, nuestro cheese dip, nuestras chimichangas, bueno, postres. Estas son algunas fotos de los viajes que hicimos a México. Y aquí les contaba la nueva imagen de marca. Entonces, si se dan cuenta, el logo rojo con amarillo pasa a ser un logo en letras blancas con un Don Benítez horizontal, más contundente, digámoslo, con un logo símbolo también. Y este es el restaurante que remodelamos en Mall Plaza. Y este es el look. O sea, ahí se ve pues el nuevo logo, la terraza, las lámparas. Si se dan cuenta, mírenlo, es un poco pues más sobrio, digamos que sigue teniendo los balcones, sigue teniendo el ring de lucha, pero ya de pronto no tantos colores y un poco más como una identidad de marca más sólida, digamos. Esto lo hicimos con una empresa pues que nos asesoró y este fue el resultado. Estas son fotos de algunos renders. Bueno, esta foto es una foto que tomamos ahorita en enero de nuestro equipo de trabajo. Somos 250 empleados en este momento. Arrancamos como con 10 o 12 empleados en la 67. Hoy somos 250. Esta foto y vivir este momento genera mucha nostalgia porque pues uno recuerda cuando arrancó y ver cómo va creciendo orgánicamente la organización y que realmente no es que uno haga mucho, o sea, uno simplemente sigue un camino y va viviendo ese día a día y hace las cosas bien. Ahorita, pues, como les decía, creemos fielmente que dependemos de estas 250 personas, o sea, que ellos son el motor de la organización, que si ellos no están de buen humor o de buen ánimo, pues no van a atender bien, no van a cocinar bien. Entonces, pues sabemos que dependemos 100% de ellos y estamos generando muchos planes para que día a día estén más felices, más contentos y con un sentido de pertenencia más alto para seguir trabajando con nosotros.
Em, bueno, como les decía, la crisis más dura que hemos vivido en la historia de la compañía fue la pandemia. Esto generó cambios en la estructura organizacional drásticos, en la estructura de costos también. Algo positivo en ese momento, pues para la recuperación fue que el EBITDA incrementó mucho. Nosotros tenemos un EBITDA antes de pandemia como el 12, 14%, y esto el diciembre que reaperturamos llegó hasta el 25%, porque digamos, pues la estructura organizacional, la administrativa, pues se redujo sustancialmente y digamos que no la reactivamos de una, sino que nos quedamos chiquitos y reaperturamos y vendíamos muy bien. Entonces, digamos que eso, eso nos hizo ver que de pronto también a veces con menos gente se puede lograr lo mismo y no pensar que la solución para todos los problemas que se vienen es gente. ¿No? A veces que me volé ayer, necesito más meseros. La comida se está demorando mucho, necesito más cocineros. Oiga, que no hemos podido presentar el estado financiero, necesitamos más gente en contabilidad. Necesito contratar más personas y no me están cumpliendo con los tiempos, pues meta más gente. Uno piensa que la solución a veces es gente, y no siempre es así. Entonces hay que mirar bien eso. Bueno, en ese momento reestructuramos el menú, incursionamos en domicilios, algo fuerte, pues fuerte o trascendental en la compañía. Entramos en ley 1116, que es la ley de reestructuración, congelamos la deuda pasada, digamos, hasta ese momento, lo que nos generó la pandemia, y seguimos operando. Hoy por hoy seguimos en ley 1116 porque la superintendencia no nos ha llamado a firmar el acuerdo, pero pues queremos salir de la ley y volver pues a la normalidad. En plena pandemia, como les contaba, se dio la apertura de Villa del Río y de nuestro Bogotá. A pesar de como de las adversidades lo hicimos. Esto es una gráfica simplemente mostrando la evolución de ventas que hemos tenido el primer año, que fue el 2010. Nosotros abrimos en noviembre de 2009, pero, pero pues en 2010 fue nuestro primer año completo. Vendimos como unos 500, 600 millones de pesos al año. Y fuimos subiendo año tras año. El 2011 vendimos unos 800, ya el 2012 unos 1000 y pico, 2013 1600, 1700. Y así en el 2016 llegamos a los 5000 millones. En 2017 vendimos como unos 12.000 millones. Ya ahí fue que, aquí fue el salto de 2016 a 2017, fue que se dobló la facturación de la compañía con la apertura de Plaza Central que les cuento, pues porque solo ese punto empezó a vender lo mismo que vendían los otros tres. Y ya empezamos en centros comerciales. Acá está el bajonazo en 2020 de la pandemia, que vendimos en pandemia como 8.500 millones. Y después la recuperación en el 2021 vendimos 18.000 y pico. El año pasado cerramos en 24.600, creo, 24.600. Y proyectamos este año cerrar en 32.000 millones. Es la proyección porque pues tenemos una apertura próxima que va a ser Plaza de las Américas. Esa es básicamente la historia de nuestra compañía, el proceso que hemos vivido. Y pues nada, ahora interactuar con ustedes, con las preguntas que quieran hacerme. Super, Carlos, si quieres nos ayudas dejando de compartir la pantalla para vernos todos. Que aquí voy a empezar con el Ok, chat, que ya han hecho algunas preguntas. Eh, listo. Voy a empezar por abajo. Kate Muñoz dice, excelente, gracias. Gloria Jaramillo hace una pregunta que dice, hablaste de la importancia del bienestar, el sentido de pertenencia y la felicidad de tus empleados. ¿Qué estrategias has implementado para esto? Me la repite, qué pena. Estaba leyendo acá. Dice, hablaste de la importancia del bienestar, el sentido de pertenencia y la felicidad de tus empleados. ¿Qué Ujú. estrategias has implementado para esto? Eh, claro, pues nosotros, como les decía, la importancia de esto es toda, y estamos, digamos que,
desarrollando una estrategia y un plan para generar bienestar en nuestros empleados. Nosotros estamos haciendo un plan, digamos, que parta, digamos, creemos fielmente que la alimentación, el ejercicio y la parte espiritual hacen como que el ser humano tenga un real bienestar. Entonces, estamos desarrollando un plan donde queremos enseñarles a las personas a comer, porque las personas no saben comer. Eh, digamos que por cultura nos han enseñado que el desayuno es chocolate, un pan rollo, uno no dos, y tamal pues huevos. Entonces, y a las medias nueve la empanada y bueno, etcétera, pero digamos que eso es muy cultural y la gente no entiende lo que hacen los alimentos en el cuerpo. Entonces, sí queremos generar unas capacitaciones en el tema de alimentación y dar paso a paso, ir dándoles nosotros también dentro de los beneficios, pues un almuerzo saludable y eso. Es un tema complicadísimo porque pues, la gente, inclusive hemos a veces intentado hacerlo y la gente no le gusta, porque la gente quiere ver una montaña de arroz con salsa y una papa y una yuca y se ponen bravos y dicen, no, nos quedamos con hambre. Es que no". Entonces, digamos que paramos eso y dijimos, no, venga, hagámosles, expliquémosles primero bien por qué les estamos dando esto, por qué se los vamos a dar, para que de alguna manera lo puedan recibir mejor. En este momento les estamos dando es un bono del éxito para apoyarlos para que traigan su almuerzo porque también hemos pasado por varios procesos donde les damos el almuerzo en el punto, donde al principio lo preparaban, luego lo hacíamos en planta y se los enviábamos. Y todo, o sea, mantener a la gente contenta no es fácil. Entonces, digamos que por todo el proceso que hemos pasado, en este momento les ha gustado mucho el tema del bono, pero sí vamos a seguir dando pasos hacia esta capacitación y hacer que hagan conciencia de que los alimentos en el cuerpo pues van a formar una parte muy importante. Luego el ejercicio, entonces motivamos a la gente para que se vaya en bicicleta al trabajo, vamos a generar de pronto convenios con los gimnasios en los centros comerciales para que puedan meterse a los gimnasios y lo mismo, la importancia de hacer ejercicio. Y la parte espiritual, pues nosotros a todos los trabajadores siempre les compartimos de que así como Dios transformó mi vida, pues puede transformar la vida de cualquiera que se acerque a Él y tratamos de compartirles su palabra. Nosotros oramos en todos los puntos de venta antes de arrancar el servicio. Le damos gracias a Dios, como dicen, por lo bueno y por lo malo, por el día anterior, por malo que haya estado. Gracias por los clientes que vinieron. Gracias por los que vendrán hoy. Oramos también pues por las necesidades de alguno de las personas que estén involucradas. Y, y bueno, esos tres pilares son muy importantes. Y hoy por hoy hacemos cosas como, digamos que sensibilizamos al gerente nuevo que tenemos y a todo el equipo directivo de que nuestra misión es servir para bendecir. Esa es nuestra misión. Es decir, queremos bendecir a todos los que nos rodean, no solamente los empleados, sino también los clientes, también nuestros proveedores, por medio del servicio. Y servir es que, servir no solo es servir a la mesa, sino es que si un proveedor, eh, no sé, si yo le pago a 60 días, lo estoy quebrando, pues venga, paguémosle a 30 porque yo hablé con él y él me pidió el favor de que le pague a 30 porque no le sirve a 60. Pues yo no digo, ay, pues busque otro proveedor y listo, sino le digo, venga, lleguemos a un acuerdo, paguémosle a 30, pero pues cúmplanos siempre, siempre ténganos stock, etcétera. Entonces poder servirle a la gente y poderla bendecir. O sea, esa es nuestra misión a todo nivel y es lo que queremos hacer pues día tras día. Em, Buenísimo. y pues eso digamos que así, en resumen, te puedo contar.
Hoy voy a leer, no sé si usted tenga ahí el chat, pero muchas felicitaciones. Yo era cliente fiel de la 93, dicen por acá. Emprendedores ejemplo, deliciosa la vecindad y Don Benítez, deliciosa comida, súper recomendados, ya me dio hambre, qué delicia, qué emocionante, qué bonito ver esta parte humana detrás de cada empresa. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos tu experiencia. Excelente. Dicen, ¿cómo se llama la empresa que les ayudó con el branding? Ah, se llama Jelly Shot. ¿Cómo ves a Don Benítez en el futuro? Bueno, don Benítez, en el futuro, pues nosotros queremos seguir creciendo. Digamos que no somos ambiciosos en el escenario de que, no sé, decir, bueno, queremos tener 100 puntos de venta y como sea, y los vamos a abrir en diferentes ciudades y no, o sea, tenemos un crecimiento muy orgánico, sí queremos seguir creciendo año tras año, inicialmente con recursos propios. eh, digamos que ahorita como estamos en ley 1116, pues ningún banco nos presta dinero, pero también estamos pensando en incursionar en una modalidad de cuentas en participación, que es gente que, digamos, cree en el proyecto, pone el dinero y vamos como en sociedad. eh, Más o menos un 51-49 para no perder el control de la operación. Entonces, este es un esquema que también estamos abiertos a contemplar para seguir creciendo. Eh, pues nada, en el futuro visionamos esto, o sea, una empresa donde estemos cada vez más sólidos en el tema de recursos humanos, como les contaba, o sea, que nuestra gente esté cada vez más estable, más feliz con nosotros de estar trabajando con nosotros. Y el crecimiento pues se irá dando año tras año, sin ninguna ambición como de ser los más grandes o tener X puntos de venta, no. Seguiremos creciendo como lo hemos hecho, o sea, como se van dando las oportunidades. Así lo seguiremos haciendo. Ok. Marta Aldana dice, me imagino que tuviste momentos en los que dudaste de todo esto por diferentes circunstancias. ¿Qué te llevó, perdón, a seguir adelante, sobre todo cuando estabas arrancando? Bueno, pues yo tengo, digamos, anécdotas cuando estaba arrancando, porque pues sí, o sea, realmente hay muchos problemas. Yo pienso que Dios siempre fue, digamos, el soporte más grande para seguir adelante. Y emocionalmente creo que mi papá jugó un papel muy importante también. Yo recuerdo días en la 67 donde, digamos, no sé, el viernes era nuestro mejor día y un viernes cualquiera habían muy pocas personas en el restaurante y yo las contaba y yo decía, Dios mío, ya son la 1:30, ya son las 2 y solo han entrado 10 personas, no, ¿qué voy a hacer? Y llamaba a mi papá y le decía, papi, no, pues no sé, estamos aquí, pero solo hay 10 personas y hoy es viernes. Y él, me acuerdo, palabras textuales, me decía, tranquilo, mi amor, ¿tú estás haciendo algo malo? Y yo le decía, pues no, me decía, por eso, tranquilo, mi amor. Dios no te va a dejar avergonzado. Tú estás haciendo las cosas bien, síguelas haciendo bien y Dios te va a ayudar. Y recuerdo una vez, un viernes así, que me metí al baño, estaba deprimido y por los pocos clientes, y me metí al baño a llorar y a orar, y estaba llorando y decía, Dios mío, ayúdame, mándame clientes, eh, ¿qué hacemos? Bueno, y lloré y nada, salí del baño, me desayuné lágrimas, y cuando salí del baño, el restaurante estaba casi lleno, yo duré como 15 minutos en el baño por ahí y faltaba el restaurante tenía como 3 niveles y solo faltaba por llenarse el primer nivel. Y en ese momento que salgo del baño, pues vi arriba estaba lleno, en el medio estaba lleno y estaba entrando un grupo como de 8 personas al primer nivel. Yo, wow, o sea, yo dije, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Y me devolví al baño otra vez a llorar, pero de la emoción que sentí en ese momento. Entonces siento que sí, la verdad, Dios y mi papá en su momento fueron apoyos emocionales muy grandes que me permitían seguir adelante y no dudar un segundo de que tenía que seguir haciendo las cosas bien. También tuve
Un momento que fue cuando pasé de régimen simplificado a régimen común, que yo no, pues en régimen simplificado no pagaba IVA, no pagaba, en ese momento era IVA, no era hipoconsumo, pues no pagábamos ningún impuesto prácticamente. Entonces, cuando ya pasé los topes de ventas, me dijeron, bueno, ya tiene que pasarse a régimen común, no sé qué. Y en ese momento yo me ganaba, o sea, o la rentabilidad del restaurante eran como 20 millones mensuales. Entonces yo dije, wow, no, o sea, la hice. Mis amigos recién graduados, el que más se ganaba, no sé, 5 millones de pesos. Entonces yo dije, no, no, ya hemos dicho, la hice, estoy hecho. Y, y me llegó la primera declaración de impuestos de IVA y eran como 18 millones. Entonces yo dije, no, pues pucha, ya, o sea, el negocio que pensé que era la locura, pues hasta aquí llegó porque pues, si me quedan 20 mensuales y me toca pagar de impuestos 18 pues no hay negocio. Entonces el contador me llamó, me dijo, no, fresco, don Carlos, que eso no, usted no va a pagar 18, vamos a pagar por ahí 4, 5. Y yo, pero ¿y cómo? Entonces me dijo, no, tranquilo, eso compramos unas facturas o ahí algo hacemos, usted no se preocupe. Usted le echa la culpa a su contador. Y digamos que esa convicción de hacer las cosas bien y entender que Dios era el que me había llegado hasta ese lugar y que yo finalmente lo único que tenía que obedecerle era a Dios. Pues finalmente, un día después lo llamé y le dije, no, no, o sea, vamos a pagar los 20, pues descuente lo que sea legal de facturas y todo, pero yo no voy a ni a comprar facturas, ni a nada, nada raro, pues. Entonces, no sé, de los 18 me tocó pagar 16 o 15 y decir, bueno, Dios, pues ya tú me diste todo, me has llevado hasta acá, pues tú me darás y vamos a hacer las cosas como tú quieres que las haga. Y pagamos y yo decía, yo prefiero dormir tranquilo. Mm. Pagamos y como 2 meses después subí precios un montón, como un 30%. Y el IVA era bueno, el 19, creo, o el 16, no me acuerdo en ese momento. Pero subimos como un 30% los precios y eso hizo que las ventas aumentaran un montón en vez de bajarse porque era riesgoso. Digamos que en ese momento mi plato más vendido era un combo de burrito con nachos que costaba 12.500. Ese mismo combo subía como a 19.000. Entonces, pues era una subida fuerte, pero eso antes como que segmentó el cliente, empezó a venir otro perfil también de cliente y empezaron fue las filas, en la 67 también nos hacían mucha fila y eso hizo pues nada, ahí sí empezamos a ver la plata más y ahí fue que logramos pues abrir la 93. Entonces yo que pienso que tener esos valores súper sólidos, em, y esa convicción de que Dios está contigo y vas por delante, como que eso era lo que hacía que pudiera seguir adelante cualquiera que fuera la adversidad en su momento. Bueno, el tiempo ya está llegando a su final y hay muchas preguntas todavía. Eh, Quisiera leer. Han pensado también vender. Voy a leer las varias y si quieren en una sola respuesta las responde todas. Pues yo no tengo, bueno, tengo otra, sí, otra cosa. Este tiene una mentoría con una Mompreneurs VIP de nosotros que es María del Pilar, que creo que está conectada. Dice, Ah, hasta hablaste de que a través de esa decisión de darle a rumbo diferentes a tu vida a través de Jesús, perdón. ¿Cómo haces ahora cuando se trata de tomar una decisión? Por ejemplo, arrancar con Plaza de las Américas, creo que está bien datada esta seguidora. ¿Cómo ves o sientes o confirmas el aval de Dios en esas áreas donde debes tomar decisiones? ¿Han pensado también vender franquicias? ¿Cómo Don Benítez puede ser de canal de bendición para empresas que estamos aquí representadas? Y, y pero qué, pero me toca una por una, porque qué. sí, pero por ejemplo, franquicia sí o no, esa es rápida, esa es fácil Bueno, de contestar. franquicias por ahora no hemos pensado. O sea, sí hemos pensado, pero por ahora no lo vamos a hacer. Ok. ¿Cómo toma Eh, decisiones, avales para... El tema de las decisiones, pues, digamos que no es nada mágico, no es nada de que, no sé, oro y Dios en los sueños me dice sí, ahora, no es así. O sea, simplemente es como estar conectando con Dios,
sentir como que de pronto las puertas se van abriendo, es decir, por ejemplo, en Plaza de las Américas una negociación muy larga, que llevamos como 3 años, porque eso también estaba desde antes de pandemia, y, y entre ires y venires hemos sentido la paz en este momento de abrir. ¿Por qué? Porque nos aceptan las condiciones, nos dicen, listo, vamos a ir con un mínimo garantizado de esto, de bajito, y el porcentaje de las ventas que no se pase del 8%. Entonces, como que, digamos, si nos aceptan todas las condiciones, vemos un flujo de visitantes al centro comercial similar a donde somos exitosos, analizamos como ese tipo de cosas y ya, o sea, y simplemente pues vemos pues como sentir el feeling de que, oiga, esto puede ser bueno y lo hacemos. Siempre, yo creo que en algo importante es que, que lo que estés haciendo no estés pasando ni por encima de nadie, ni estés haciendo nada malo. Por ejemplo, no sé, hay veces que le dicen a uno, oiga, cojas el local y uno dice, uy, está buenísimo en una esquina, pero resulta que ahí el POT prohíbe tener restaurantes o el POT prohíbe tener más de 2 pisos y resulta que el restaurante lo queremos de 2 pisos. Pues hay mucha gente que dice, eso no importa, eso, qué POT ni qué nada, que yo conozco a fulano y a sutano y le pasamos un billete y lo hacemos y ese tipo de cosas jamás, ¿sí? Entonces, sino hacer las cosas correctamente y ayudando al que se pueda ayudar. Franquicias no, ¿cuál era la otra? ¿Cómo Don Benítez puede ser canal de bendición para las empresas? Y con esta ya terminaríamos invitándolas a todas a seguirnos, a las que están por primera vez en este espacio, a ser parte de Eh, Momprinters Colombia. Solo hay que seguirnos en Instagram, registrarse en el link de la bio y listo, súper bienvenidas a todas. De resto, ya no hay más preguntas. Ok, ¿cómo podemos ser canal de bendición para las mompreneurs? No, ¿cómo Don Benítez puede ser canal de bendición para empresas que estamos representadas aquí? Pues nosotros podemos, o sea, por ejemplo, de alguna manera, no sé, depende de los emprendimientos que tenga, pues podrían ustedes ser proveedores nuestros en su momento, si algún pues, producto nos sirve o lo que sea, por medio de estas mentorías y estas charlas, pues pienso que también son de alguna manera bendición, porque pues es interesante. Yo como persona natural estoy también abierto y dispuesto a lo que necesiten, cualquier emprendedora que quiera hablar conmigo, ir al detalle de cómo afronté X o Y situación, lo que sea, pues o sea, aquí estamos. Em, no sé, o sea, de esa manera, de la disposición es toda, pues más bien ustedes díganos cómo podemos ayudarles y lo haremos. Súper, súper. Entonces, chicas, gracias por el espacio que nos dieron esta mañana. Fue muy inspirador y enriquecedor para todas. Gracias, Carlos, por el espacio y por el corazón con lo que lo haces. Nos seguimos viendo. No se pierdan de cada cosa que tenemos. Hay una noticia importante con Don Benítez para las Mompreneurs VIP y es que desde mañana tenemos el 10% de descuento en todos los restaurantes de Don Benítez. Tienen que presentar únicamente su número de cédula para poder tener este descuento, solo a las Mompreneurs VIP. Entonces, un abrazo, un beso a todas. Gracias por este espacio y gracias por la disposición que siempre tenemos todos los martes a las 9 de la mañana o lunes en estos lados. Un abrazo y que tengan lindo día todas. Chao, chao. Bueno, chao a todas, gracias. Que les va muy bien. Voy a...